¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día, la tarde o la noche de hoy, chicos. Porque miren, como ya saben, desde el día de ayer ha llegado lo que es el evento de San Valentín en el juego, después de 40 días, bueno, 30 días. Así que, chicos, ya hemos hablado de las recompensas, de las misiones y ya lo hemos completado. Así que hoy, como esperaban, toca el video de recomendación para esta nueva sala Jackpot del evento de San Valentín. Muchos me han dicho, Manu, vale la pena canjearse al Centinela, al Lancelot o al mutante, al nuevo mutante exclusivo Anteros, porque obviamente no te da para los tres. O bueno, te da para dos, o te cambias a dos legendarios o te cambias al exclusivo, porque bueno, les recuerdo que hasta ahora se pueden obtener lo que es 1320 fichas, sumando las 100 del PvE, 1130 de las misiones y 90 fichas que te regala la página oficial de Mutants. Les recuerdo que en el comentario fijado les estaré dejando el link de ese regalo si no lo han reclamado, para que tengan 90 fichas más. Pero aún así nos da un total de 1130 fichas, y para obtener por lo menos un exclusivo y un legendario tenemos que tener 1350. Así que les recuerdo que aún así igualmente habrá una oferta un día de estos de 50 fichas querubín por 500 de oro para aquellos interesados. Pero bueno, ya ahí es matemática del cálculo de fichas y de lo que ustedes decidan canjear. Y el día de hoy analizaremos cada uno de los mutantes, chicos, para que sepan cuál canjear para aquellos no jugadores e intermediarios e interesados por bingos. Hablaremos de cada uno de ellos, así que empecemos desde ya para que el video no se haga largo. Hablemos del menor precio hasta el mayor. Les recuerdo que las skins de los legendarios será en su versión de oro, pero hablaremos en su versión en platino, que es su máxima expresión de poder. Pero lo que es Centinela y Lancelot se obtendrán en su versión de oro. Y les recuerdo, para sacarlos en platinos tienes que sacar dos versiones de oro, pero del mutante. O sea, me refiero, la skin no se puede usar para platinar. Tienes que sacar aparte la versión original de oro. O sea, usa Centinela para sacar otro Centinela. No sirve las skins no sirven para platinos. Un dato por si no lo sabían. Ok, chicos, Centinela Rotham, mutante legendario doble cyber que tiene la habilidad de escudo, y ahí estarán viendo su skin, el nombrecito. Obviamente, chicos, el mutante por 450 fichas querubín. Estadísticas: posee una velocidad de 5.56, una vida total de 3818, no es una vida mala, pero tampoco la mejor. El daño de su ataque individual es de 1208 puntos y su daño múltiple de 818. Pero ok, aquí les va un dato poderoso, ya que este mutante tiene un aumento del daño al llegar al nivel 10 y al nivel 15. Y es que su daño real del ataque individual es de 1500 puntos aproximadamente. Así es, chicos, tiene mucho más daño del que parece. Y su daño múltiple pues redondea los 880 puntos aproximadamente. Así que el mutante tiene más daño, tiene un poquito más de daño que el Technoforce. Pero bueno, Technoforce aún así es mejor porque tiene mayor velocidad y un poquito más de escudo. Y hablando del escudo, pues el mutante allí refleja una habilidad de escudo del 25%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de escudo aumenta a un 45%. Así que, chicos, Centinela, uno de los mejores mutantes cybers para empezar en el juego. Vida aceptable, muy buen daño, muy buen escudo, velocidad intermedia. Un mutante que te servirá para aquellos nuevos jugadores bastante. Para farmear campaña, me refiero. Farmear campaña, para luchar es increíble. Este mutante a mí me carrió mi cuenta secundaria al iniciar, así que lo recomiendo bastante. Aún así, no es el mejor cambio de la sala, pero lo recomiendo bastante. Así que es el primero que veremos, ya saben, 400 fichas 50 fichas para canjear al Centinela Robotham.
450. Así que ahí vimos las estadísticas. Si quieren saber su mejor recomendación de orbes, pues es la de Forta Escudo, chicos. Es la mejor combinación para él. Te ayudará en todo. Y una segunda combinación es parecida, pero esta es Forta Vida. Las dos son combinaciones increíbles. Ahora vamos con el segundo mutante que cuesta 450 fichas y estamos hablando del Lancelot, otro mutante legendario doble sable, pero este tiene la habilidad de debilitamiento. Estadísticas: posee una velocidad de 5.56, una vida total de 3267. El daño de su ataque individual es de 1946 puntos. Tiene un ataque individual de lo más fuerte del juego. Locura de daño individual del Lancelot. No recuerdo qué posición se sitúa, pero increíble el daño individual. Su daño múltiple, ahí como ven, tiene sus 730 puntos. No es tan alto, pero aún así es alto su daño múltiple. Habilidad de debilitamiento, ahí como ven, refleja pues un porcentaje del 20%, pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de debilitamiento aumenta a un 35%. Así que buenos daños, buen porcentaje, me parece que está más que bien el mutante. Así que láncelo, chicos, un mutante que se habla mucho últimamente, uno de los mejores antiarchivistas del juego, pero lo malo es su poca vida, pero de resto, comparado con su velocidad, daño individual para capaz de one-shotear cualquier cosa, lo hace un mutante increíble para iniciar y para niveles intermediarios. Así que, de hecho, Lancelot es el mejor cambio de esta sala, de este evento San Valentín. Así que se los recomiendo al 1000%. Y si vas empezando, pues mucho más. Mutante para campaña, mutante para PvE, mutante para PvP. Solamente que hay que tener cuidado con su baja vida, pero de resto no es meta por el tema de la vida, pero es un mutante bastante fuerte. Si quieren recomendación de orbes, el mutante es uno de los mutantes que más varía en su combinación de orbes, pero aquí les daré 3 que son formidables o de las mejores. La primera y la que yo uso es la de Forta, Ataque y Vida, una de las mejores combinaciones porque el fortalecimiento, pues porque casi siempre ya de por sí con su velocidad o ganas a los lentos o no les ganas a nadie. Luego está la segunda, que es Forta Vida, full ataque. Si lo llegan a atacar una vez, pues ya saben, se va a fortalecer más que con un solo orbe de ataque. Y luego la segunda combinación, que es la que se usa para enfrentar archivistas al 100%, es la de velocidad, ataque, debilitamiento. Pero bueno, ya a enfrentar archivistas ya es más que todo para opción de evos altos. Y bueno, intermediarios elevados también. Así que son mis 3 favoritas, pero ya te digo yo que el mutante se usa full vida forta, se usa full daño velocidad, se usa full debilitamiento velocidad. El mutante es de los que más varían, porque dependes tanto de tu combo ofensivo, cómo lo acompañes y de a qué te enfrentes. Así que Lancelot, de los mutantes en realidad que más varía de sus orbes. Cualquier cosa, si quieren saber la posición de cuál es la posición de Lancelot como mutante con más daño individual, se sitúa como entre el top 20, puesto 18, 17, algo así por el estilo. Así que el mejor cambio que pueden hacer, el Lancelot, chicos. Y ahora vamos directamente a hablar del nuevo mutante exclusivo correspondiente a este evento de San Valentín, Anteros. Como he dicho, mutante exclusivo. Bueno, es mejor dicho, mutante de evento, pero evento es casi es lo mismo que exclusivo, solamente cambia el logotipo y el color, pero significa que solamente tienen esa versión y ya. Estadísticas de este Cupido angelical, chicos. Velocidad de 4.26, una vida total de 3434. No sé si lo he dicho, es sable con cyber y tiene la habilidad de fortalecimiento. Ojo. Ok, ataque. Pues ahí como ven, el mutante, sus ambos ataques hacen 976 puntos. Pero allí el secreto. Este mutante tiene daño oculto. Si quieren saberlo, pues aquí mismo se los diré. El daño real de este mutante al alcanzar el nivel 15 es de 1307 puntos aproximadamente. Una gran diferencia, ¿no? De creer que pega casi 1000 a que pegue los 1300 es una locura total. Así que tiene buen daño, un daño aceptable, no es un buen daño, es un daño aceptable, seamos sinceros. Y su habilidad de fortalecimiento, allí como ven, refleja un 17%. Pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de fortalecimiento aumenta a un 32%, así que tampoco tan mal porcentaje de escudo. Así que chicos,
Anteros, un mutante que no está nada mal, o sea, tiene una vida aceptable, obviamente necesita más vida, tiene un daño aceptable, necesita más daño, y su habilidad de fortalecimiento, pues su porcentaje está más que correcto, más que poderoso. Así que, Anteros, chicos, no está mal el exclusivo. ¿Qué pasa? Que ya Lancelot y Centinela les quitan el lugar. ¿Qué pasa? Lancelot es mucho mejor. Lancelot que tiene un poquito menos de vida, pero es un punto y cacho más rápido. Tiene 600 puntos más de daño. O sea, se nota una barbaridad. Y bueno, Centinela tiene más vida. Es un cacho y pico también más rápido de velocidad. Tiene 200 puntos más de daño y tiene una habilidad, digamos que un poquito más conveniente, depende de lo que sea, pero más conveniente para su velocidad. Así que, chicos, Anteros obviamente es la tercera opción a canjear. La primera, como ya he dicho, es el Lancelot. Vamos a situárselo en una imagen. El mejor cambio a realizar, chicos, es lo del Lancelot. El segundo mejor cambio es el Centinela. Y el tercero es el Anteros. Así que si son jugadores que van iniciando en el juego y no tienen mutantes fuertes, obviamente tienen que ir a por los dos legendarios, Lancelot y Centinela, para poder potenciar su cuenta. El Anteros, pues tristemente no lo van a poder obtener. Obviamente ya aquellos que tienen Lancelot y Centinela, pues vayan a por el exclusivo. Si quieren saber sus bingos, pues el Centinela está en la investigación 6, tiene una línea de 1000 de oro y 3 estrellas de oro, aunque Centinela puede venir a créditos. El Lancelot está en la investigación 8, una línea de 5 estrellas de oro y 40 fichas jackpot. El Anteros no tiene bingo. Y ok, ojo, cuidadito, que Lancelot tiene una línea, su skin de San Valentín, ahora hablando de la skin de San Valentín, que es la que obtenemos en el bingo de eventos de 2019. Nada más ganaré 50 fichas jackpot y 4 estrellas de oro, no es la gran cosa. Centinela creo que está en el bingo de eventos del 2021, efectivamente, aquí está, en una línea de 1800 de oro y su otra línea 30 fichas jackpot, pero bueno, es una línea difícil por este güey, ni tanto porque ya vino 2 veces, pero este mutante, uaf, y este pues... Era una línea fácil, pero el problema era que era gastar oro en vano, más de lo que te ibas a ganar. Así que, chicos, allí tienen mi recomendación de los mutantes a canjear. Obviamente, el mejor al que deben de ir es por Lancelot. Luego pueden ir por Centinela si no tienen ningún Cyber. Pero ojo, les recuerdo, si ya tienen Tecnoforce, Proyecto 3v3 o Triad o Hunter, por así decirlo, pues el Centinela, deja de ser buena opción. ¿Por qué? Porque son mutantes equiparados. Bueno, Tecnoforce es un poquito mejor, ya Triad y Proyecto 3v3 son mucho mejores. En cambio, Lancelot, pues se puede decir que es un mutante único. El único que puedes decir si no tienes Lancelot, o sea, si no tienes Aratomis, o sea, ya Lancelot no te sirve si posees al Aratomis. Pero de resto, Lancelot no es igual, no se usa igual que un Urgan, no se usa igual que un Boomerang, porque son mutantes de respuestas. Y pues Lancelot es más de poca vida y full daño con debilitamiento. Así que, bueno, chicos, esa es mi recomendación. Ya les dejé claras las estadísticas de cada uno, la mejor combinación de orbes. ¡Ay! No hablé de la mejor combinación de orbes delanteros. Es verdad, pero yo creo que es algo obvio, chicos. La de velocidad, ataque y vida es la mejor combinación para el mutante Anteros. Y una segunda opción pues sería velocidad, vida, forta, por si alguien llega a atacar primero y bueno, no se lo lleva, se aprovecha un poco más para aquellos que quieran armarlo. Cualquier cosa, chicos, les recuerdo, ya yo he terminado de canjear el Anteros, ya ahorita lo colocaré en la incubadora y espero lo más pronto posible tengamos video jugando en el PvP con el exclusivo Anteros antes de que termine el evento y así puedan ver el potencial de este mutante. Así que, chicos, no olviden dejar ese poderoso like, no olviden suscribirse, activar la campanita para apoyar el canal y bueno, espero este video les sirva principalmente para ya tomar la decisión final de qué mutantes intercambiar y de qué mutantes obtener para mejorar y potenciar tu cuenta. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. For the watch, he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'm an ex-fine, why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get